Esta historia no habla de alguien débil, habla de alguien que llegó lejos y se perdió en el camino. Porque no siempre nos perdemos por falta, a veces nos perdemos por exceso. Alejandro no empezó roto, empezó hambriento de reconocimiento, de validación, de demostrar que podía. Venía de abajo, de carencias reales, de promesas hechas a sí mismo. Yo no voy a vivir así, se repetía, y trabajó como quien huye de algo. El negocio creció rápido, contratos grandes, dinero constante, respeto del medio. Alejandro se volvió el ejemplo, el que sí pudo, el que sí salió, el que sí lo logró. Y ese aplauso fue nuevo y adictivo. Alejandro dejó de presentarse como una persona y empezó a presentarse como resultado. No hablaba de cómo estaba, hablaba de cuánto crecía. El éxito empezó a responder por él. Y cuando eso pasa, la brújula interna se afloja. Las primeras copas no fueron vicio, fueron celebración, cierres, logros, reuniones. Un trago para bajar la tensión, otro para relajarse, otro para seguir. El alcohol no llegó como problema, llegó como permiso. El dinero no lo cambió, lo amplificó. Amplificó su vacío, su necesidad de control, su ansiedad por más. Más negocio, más noches, más excesos. El límite se volvió difuso. Verónica veía algo distinto. Alejandro estaba en casa, pero no estaba presente. Más irritable, más ausente, más soberbio. Cuando ella decía algo, él respondía: todo esto lo hago por ustedes. Y esa frase cerraba cualquier conversación. Sebastián y Camila empezaron a medirlo. Sabían cuándo hablar, cuándo no, cuándo papá estaba bien y cuándo era mejor no acercarse. Los niños aprenden rápido cuando el ambiente es inestable. El negocio estaba mejor que nunca. Ingresos sólidos, equipo grande, proyectos ambiciosos. Alejandro, en cambio, estaba cada vez más vacío. Dormía mal, comía mal, vivía acelerado, pero nadie cuestiona al exitoso cansado. Las copas ya no eran solo en eventos, eran en casa, a solas, para calmar. El alcohol dejó de acompañar momentos y empezó a sostenerlos. Cuando algo te sostiene, ya no es accesorio. Alejandro no se veía como alcohólico. Seguía trabajando, seguía produciendo, seguía pagando todo. Si tuviera un problema, no estaría funcionando, pensaba. Esa es la negación más peligrosa, la que se apoya en resultados. Antes de perder el negocio, Alejandro perdió el carácter. Explosiones de enojo, decisiones impulsivas, palabras que no se retiran.
La gente empezó a caminar con cuidado a su alrededor. El miedo se volvió parte del sistema. Verónica dejó de discutir, dejó de insistir, dejó de esperar. Seguía ahí, pero ya no estaba. Cuando alguien se va por dentro, la ruptura ya ocurrió. Ni el dinero, ni el alcohol, ni el reconocimiento. Nada llenaba. Alejandro empezó a beber más para sentir menos. Y eso acelera cualquier caída. Decisiones erráticas, socios incómodos, conflictos innecesarios. El negocio que antes lo sostenía empezó a reflejar su caos interno. Porque ningún negocio crece más que la conciencia de quien lo dirige. Un contrato clave se cayó. Alejandro reaccionó con soberbia, con enojo, con impulsividad. Quemó puentes que tardó años en construir. Y no se dio cuenta, porque estaba anestesiado. Una noche no llegó a casa, no avisó, no respondió. Verónica no llamó, ya sabía. Ese silencio fue más fuerte que cualquier pelea. La conversación fue breve. No puedo vivir así. Los niños no pueden vivir así. Alejandro no pidió perdón, no porque no le doliera, porque no sabía cómo. El alcohol ya hablaba por él. Cuando la familia se fue, el negocio empezó a caer más rápido. No por mala suerte, por exceso. Gastos sin control, decisiones sin cabeza, promesas incumplidas. El éxito no perdona la inconsciencia prolongada. Alejandro no tocó fondo en una noche. Fue un descenso lento, humillante, silencioso. Hasta que un día despertó sin dinero, sin familia, sin rumbo. Y por primera vez, sin negación. Alcohólicos Anónimos no fue elección espiritual, fue última opción. Alejandro llegó sin orgullo, sin discurso, sin nada que sostener. Ahí nadie le preguntó qué había logrado. Solo preguntaron, ¿cómo estás hoy? Y no supo responder. En Alcohólicos Anónimos no había aplausos, no había títulos, no había éxitos, solo historias rotas. Y en ese silencio colectivo, Alejandro se escuchó por primera vez. No hubo luces, no hubo revelaciones, hubo rendición. Alejandro entendió algo simple y brutal. No puedo solo. Y eso abrió una puerta. No pensó en el futuro, no pensó en recuperar nada. Pensó en hoy. No beber hoy, no mentir hoy, no huir hoy. Eso era suficiente. Sobrio, Alejandro sintió todo lo que había evitado. Culpa, vergüenza, pérdida, vacío.
La sobriedad no es paz inmediata, es contacto. Alejandro no recuperó a su familia, no recuperó su negocio, no recuperó su imagen, solo recuperó algo más básico: presencia. Y eso, aunque pequeño, es el inicio real. El primer día sobrio no trajo alivio, trajo peso. Peso en el cuerpo, peso en la cabeza, peso en la memoria. Alejandro despertó temprano, con la costumbre de años de correr, pero sin ningún lugar a donde ir. El silencio no era paz, era confrontación. La vergüenza llegó antes que la culpa. Vergüenza de lo dicho, de lo hecho, de lo perdido. Vergüenza de verse sin traje, sin coche, sin estatus. En Alcohólicos Anónimos nadie lo juzgaba. Eso lo desarmaba más que cualquier crítica. Escuchó historias de hombres y mujeres que lo habían perdido todo. No solo dinero, dignidad, familia, salud. Y algo lo estremeció. Muchas historias empezaban igual que la suya, con éxito, con reconocimiento, con exceso. En ese espacio, Alejandro no era empresario, no era líder, no era proveedor. Era solo un hombre intentando no beber ese día. Y eso fue humillante y liberador. Alejandro no era religioso, pero empezó a hablar con algo que no sabía cómo llamar. No pedía milagros, pedía fuerza para no huir. A veces solo decía: ayúdame a no empeorar hoy. Y eso bastaba. Un día a la vez. El nuevo negocio no nació de la ambición, nació de la prudencia. Alejandro ya no quería llegar lejos, quería llegar entero. Eso cambió todas las decisiones. No aceptó clientes que exigían más de lo que podía dar. No prometió tiempos irreales. No se endeudó para aparentar. Por primera vez, el negocio tenía límites. Trabajar sobrio es distinto. Cada error se siente. Cada cansancio se nota. Cada logro se vive sin exageración. Alejandro aprendió a cerrar la computadora aunque hubiera pendientes. No por disciplina perfecta, por miedo a perderse otra vez. El dinero empezó a regresar, despacio, sin exceso, sin espectáculo. No para recuperar estatus, sino para pagar renta, comida, estabilidad mínima. Alejandro entendió algo que antes no veía. El dinero también puede ser tranquilo. La tentación ya no era beber, era crecer sin revisar, era trabajar de más, era volver a confundirse con el resultado.
Alejandro aprendió que la adicción no siempre cambia de fondo, a veces solo de forma. Alejandro veía fotos de Sebastián y Camila, que no le llegaban directamente. Sabía de ellos por terceros, por cumpleaños a distancia, por silencios largos. No podía exigir cercanía, no podía reclamar perdón. Aprendió a amar sin ocupar espacio. Eso también es sobriedad. Verónica no volvió, no por rencor, por cuidado propio. Alejandro entendió tarde que algunas ausencias son definitivas. No todo lo roto se repara, y aceptarlo fue parte de su crecimiento. Alejandro hizo duelo por la familia que no volvió, el hombre que fue, el éxito que perdió, la vida que no vivió. Ese duelo no se celebra, se integra. Alejandro ya no hablaba con Dios solo cuando estaba mal. Lo hacía cuando estaba bien, cuando dudaba, cuando elegía. No pedía que le quitaran el dolor. Pedía no volver a oír. El éxito dejó de ser tamaño, se volvió coherencia. Poder dormir, poder decir la verdad, poder parar. Eso no se presume, se vive. El negocio empezó a crecer, no rápido, no explosivo, sano. Alejandro construyó procesos que no dependían de él todo el tiempo. Aprendió a no ser indispensable. Eso fue uno de sus mayores logros. Alejandro seguía teniendo miedo. Miedo a recaer. Miedo a volver a perder la brújula. Pero ya no vivía negándolo. Lo usaba como recordatorio. Alejandro no recuperó todo. No tuvo final feliz. Tuvo final honesto. Una vida con huecos, pero sin mentiras. El precio que pagó no se borra. Se recuerda en decisiones pequeñas. ¿Cuándo parar? ¿Cuándo decir no? ¿Cuándo pedir ayuda? Eso también es sabiduría. Algunas personas no regresaron. Algunos puentes quedaron quemados. Alejandro aprendió a vivir sin intentar convencer a nadie. Alejandro no se volvió perfecto, se volvió presente. Esta historia se repite, con otros nombres, con otros negocios, otros excesos. A veces el fondo no es pobreza, es abundancia sin conciencia. Tal vez tú no has caído así. Tal vez aún estás a tiempo. Perder la brújula no empieza con el alcohol. Empieza cuando dejas de escucharte. No todo el que se cae pierde, pero todo el que se pierde siempre cae. ¿Qué te está alejando hoy de ti mismo
aunque te dé resultados? ¿En qué momento has dejado de escucharte? ¿Qué exceso estás normalizando? ¿Qué perderías si no paras? ¿Y qué perderías si paras? Yo soy Eliseth Romar.